Cada uno de nosotros tiene una historia en la que cree y sobre la que construye su identidad, un pasado, un presente, sobre la que arma su futuro, una historia que para cada uno es única y verdadera. En Argentina, durante los años de la dictadura cívico-militar, las familias podían destruirse, los bebés podían ser robados y la identidad cambiada. Pero un detalle, un dato que no encaja, puede desencadenar la lucha por la propia identidad. Esta es la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable por restituir la identidad a cada uno de sus nietos, esos bebés robados. Y de cómo, a lo largo de esa búsqueda, recurrieron a la ciencia para convertirse en las impulsoras de grandes descubrimientos científicos. Los primeros nietos encontrados y restituidos eran niños pequeños, nacidos entre 1975 y 1980. A mediados de la década del 90, las abuelas ya habían localizado y restituido a 50 chicos de entre 6 y 15 años. Pero el tiempo pasó y los bebés apropiados se convirtieron en jóvenes. Algunos de ellos tenían dudas sobre su origen y pensaban que podrían ser hijos de desaparecidos, y por eso se acercaron a abuelas. Otros, en un principio, negaron los hechos. En ese momento, esa es tu vida, es todo lo que vos conocés, es lo que adorás, porque yo no te digo que mi papá lo quería, lo adoraba, el amor de mi vida, era lo mejor que existía. Me digo, era Dios, San Martín y él. Y vos imaginate, un hombre de 2 metros, gigante, que todos le hacían la veña, que todo lo que él decía se hacía, que para mí era lo mejor de todo. Entender que además vos sos la prueba viviente que lo va a condenar. Entonces es tu sangre, vos sentís que es tu sangre la que lo condena. Te están obligando a renunciar y a denunciar a la que es tu familia, a terminar con lo que para vos es tu vida por algo que no conoces y que no está. Porque es esto encima. Yo decía, bueno, pero si no están. No, está bien, no son mis papás, no están. Ni siquiera, peor, eran la subversión, ya pasó. Ya tengo mi familia, ya tengo mi vida, no quiero saber. No quiero volver atrás, quiero seguir para adelante, digamos. Eso es lo que vos pensás en ese momento. La dictadura decía que los subversivos iban a criar sus hijos en la subversión. Por eso no había que entregárselos a la familia. Esta es una idea que es siniestra. Primero porque es parte del plan sistemático de apropiación de niños y de eliminación a opositores políticos, digamos. Por eso se implementó el plan de desaparición forzada de personas. Que se transmita vía la genética no existe. Lo que sí es claro que vía la genética se transmite un lazo sanguíneo. Y lo que se dice de la genética no es verdadero porque la subjetividad se constituye vía la identificación. Y que vía la identificación se va logrando una identidad, es decir, recibir la tradición, los valores familiares, la historia familiar, pero esto tiene que ir unido al deseo. Entonces, una filiación falsificada va a traer un ataque a la propia subjetividad, porque además los chicos fueron criados en torno a un medio mentiroso. Entonces, bueno, acá lo que nos vamos a encontrar es justamente que lo que hace abuela es poder desarmar esa mentira, desarmar esas tramas, para poder introducir al niño en la historia que debió haber vivido con su familia y que no vivió. Una vez más, las abuelas, frente a una necesidad concreta, apelaron a la ciencia. Pero ¿cómo debían relacionarse con los nietos que no aceptaban su identidad de origen? Que se negaban incluso a hacerse los análisis genéticos.
Y después está el caso de Victoria, ¿no? También que pasó por Victoria tantas etapas. Victoria fue genial también. Pero ella al principio sí, no. A mí me odiaba. Y me lo dijo después, yo te odiaba. Porque si viene... Si está Estela no voy, ¿no? Sí, sí. Y venía bien a la casa de su abuela, ¿cómo no iba a estar yo ahí? Ella venía donde yo estoy. Y eso depende mucho también de las diferentes, como de lo que se fue, bueno, como gestando, construyendo en la sociedad argentina también, ¿no? Claro, desde el inicio de la democracia y todos los intereses que había en juego, claro, y cómo demonizaban de alguna manera toda la... Y sí, mirá, fue duro, porque fíjate que cuando medios viene la también, democracia en el 84, fines del 83, todo el pueblo vuelve a florecer, a estar otra vez de pie ahí en la Plaza de Mayo, nosotros con nuestros carteles, vivando al presidente elegido por el pueblo, no importa si vos habías votado a otro, te gustaba otro, que estábamos, las abuelas, convencidas de que era como una despedida a una institución, porque ahora el Estado de Derecho iba a hacer todo lo que nosotros estamos haciendo a corto plazo, rápido. Así que fue ir, pero seguir igual, ¿no? Hubo cosas buenas, el juicio, todos dimos nuestro testimonio, lo que está escrito de esa época, lo dimos las víctimas, los sobrevivientes. Pero después vinieron las leyes de punto final y obediencia de vida, fueron 20 años casi de impunidad. Para mí siempre era un tema netamente político, no una persecución política a mi papá. Obviamente que me niego. Me dice el abogado de él que lo mejor era que sí me diera la muestra para que él no tuviera problemas. Y en el 93 damos por primera vez la muestra de sangre. Y voy a verlo a Germán, le digo, bueno, papá, porque los montoneros, yo voy, de hecho le discutía, como que los montoneros habían vuelto al poder y ahora se estaban vengando de mi papá, y eso era un tema político, el banco lo manejaban las abuelas de Plaza de Mayo. Eso le decías vos. Eso el juez, sí. Le decía, usted sabe perfectamente que el banco lo manejan las abuelas de Plaza de Mayo, el juez Markevich era montonero, y cuando las abuelas tenían que rendir cuentas al exterior, perseguían a algún militar y le metían como que su hijo era hijo de la subversión. Y después, bueno, automáticamente me entero por el juez, me da el papel donde se comprueba que no soy hija biológica del matrimonio de Tesla Duartes. Me dice, bueno, tenés un 99,9% de la negativa de ser hija biológica del matrimonio. Y yo le digo, bueno, me quedo con mi 0,01%, porque ellos son mis papás. No siempre fueron los nietos quienes se acercaron a las abuelas. En algunos casos fue por una denuncia y una orden judicial como se enteraron de su identidad de origen, aún sin haberla buscado. Hubo casos basados en una sospecha fundada, se hace una apelación al juez, el presunto apropiado es mayor de edad y dice, yo no quiero analizarme. Bueno, la jurisprudencia argentina finalmente dice, bueno, tiene que ver con la privacidad de una persona, y la privacidad de la persona llega hasta a decir, no, yo no quiero que me pinchen, no quiero que me hagan una extracción, no quiero que mi cuerpo sea invadido por una aguja o lo que fuera. Eso está dentro de lo que la Corte Suprema reconoció como derecho de la persona. Lo que no reconoce como derecho de la persona es a evitar que se te analice el ADN por métodos indirectos, a través de cepillo de dientes, ropa interior, lo que fuera, cabello, lo que o muestras que vos hayas dejado en una colilla de cigarrillo o en un... Toda vez yo acá recién tomé un vaso de agua, ahí dejé muestra de mi ADN.
Y eso es la última jurisprudencia en base a la cual se identificaron varios casos. Pero aparte cada caso lleva a detalles, a una historia, a conocer más. Por supuesto. Entendiendo cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Porque, por supuesto, pero... se sabe muy poco además de cómo fueron esas apropiaciones, de cómo fueron esas desapariciones, exterminios, quién participó, cuánta gente está implicada, cómo... Por supuesto, ¿no? Y con nombre y apellido los criminales, porque tienen que ser objeto de juicio y castigo. Acá hay un problema, y que en todo este debate con respecto a los niños apropiados en la Argentina se ha hablado muy poco, sobre todo desde medios más opositores a todo este asunto, de lo que es la legislación internacional a la cual el país está obligado. Esto forma parte de la legislación internacional de los derechos humanos que nuestro país ha suscrito y que forma parte, por ende, de la Constitución Nacional. Y es la obligación del Estado, frente a cualquier delito de lesa humanidad, de investigarlo, encontrar los culpables, reparar a las víctimas y, por supuesto, castigar por medio de la justicia, ¿no? Entonces, esto es algo que el Estado no tiene otro recurso, está obligado. Algunos de nuestros nietos, al poco tiempo o casi inmediatamente, rechazan a los apropiadores y no quieren saber más nada con ellos. A otros les cuesta más. A unos les lleva días, a otros les llevan semanas, a otros les llevan meses y hay algunos que les lleva años. Es así y nadie puede culparlos. Ellos ahora son hombres y mujeres mayores de edad y tienen derecho a elegir su vida, a hacer con su vida lo que ellos quieren. Para eso les hemos entregado su verdadera identidad, para eso los hemos buscado, para que sepan la verdad. Así que ahora ellos con su verdad pueden hacer lo que quieren. Fuiste como teniendo también diferentes etapas, ¿no? Como vos decís que apareciste en el 2000. Digamos, yo no encuentro otra palabra para decir lo que en el 2000 pasó conmigo. De hecho, no es que yo recuperé mi identidad en el 2000. Yo no recuperé mi identidad en el 2000. En el 2000 me dan un papel donde me dicen que durante 25 años había estado desaparecida y aparezco. El aparecer te da la verdad, ese piso que te permite decir, bueno, a partir de acá yo voy para acá, avanzo, retrocedo, no importa, pero soy yo. Que es un proceso tan largo y además un proceso, vos lo nombrás todo el tiempo, ¿no? Que es un proceso que todavía sigue, que se sigue moviendo y se va a seguir moviendo seguramente toda la vida, ¿no? Es tener que reconstruir toda tu vida y con muchas cosas que te atravesaron, que no se van. Yo lo digo, quizás las podés transformar. Algo que yo sé que quedó de María Sol y de lo cual vos te apropiás. Siempre digo, mi psicología es castrense, porque me criaron así, pero yo decido que eso me hace fuerte porque mentiría si dijera que todo lo que me atravesó durante esos 25 años se fue y ahora soy, digamos, no, es una realidad. Pero vos sos la que elige quedarte con lo bueno, con las cosas que han quedado de esos años que sí te suman y que están y que van a seguir estando no sé cuánto tiempo más. Y después empezar a construir a partir de vos mismo, ¿no? de tu realidad, de tu nombre. Es complicado porque vos tenés que parirte a vos mismo, entender que tenés que nacer a lo que debió haber sido siempre tu vida, pero que tenés una realidad, que formaste una familia. En mi caso, cuando aparezco, ya estaba casada y tenía mis 3 nenes, que formaste a tus hijos también con una idea que para vos era buena y es en la que vos crees. Entonces, vos te abrazabas a eso, porque además necesitabas abrazarte
a esa mentira porque sentís que si eso se cae todo, se cae toda tu vida. Cada uno necesita un tiempo, sea para acercarse porque tiene dudas acerca de sus orígenes y también, una vez conocidos sus orígenes, a veces necesitan cierto tiempo para poder ubicar en qué vivieron, ¿no? Sobre todo cuando no tenían ningún tipo de sospecha y también cuando estuvieron muy tomados por el decir de quienes los apropiaron, que además cargan sobre los jóvenes como si fuera la culpa si a ellos les pasa algo. Entonces, a veces el joven se siente en la disyuntiva que quiere saber sus orígenes, pero teme que sean apresados, puestos presos, aquellos que lo criaron. Entonces es una situación muy cruel, porque ellos no son culpables de nada, al contrario, han sufrido el ser víctimas del terrorismo de Estado. Y en todo ese proceso, bueno, te fueron pasando un montón de cosas. Sí, en ese y después también. Bueno, digamos. no, me imagino. Es largo, sí. Es que para mí, en el peor de los casos, había sido una guerra. Y mi papá era de los buenos que habían salvado al país. Entonces, en mi casa sí siempre supe, porque crecí con él, porque lo acompañé en todos los cuarteles, desde que tengo uso de razón. Contaba que entraban, bajaban con su patota, rompían, cómo ponían la antena, cómo hacían la inteligencia previa, cómo lo secuestraban, cómo le sacaban la información. Y mientras él hablaba de todo eso, era mi papá, digamos. Yo lo veía y era el que estaba salvando la patria, en serio. Y después, cuando vas entendiendo y decís, bueno, eso mismo hizo mi casa. Y ahí empieza como a caerte la ficha y decís, mi mamá hacía 10 días había dado a luz y tenía 18 años. Y mi papá 20, muy chiquito, y Germán, que medía 2 metros, que era gigante, que pesaba 150 kilos, y entendés que no estaba salvando a la patria, que estaba torturando, que les han hecho cosas espantosas. Y lo peor que te puede pasar en la vida, que se queden con tu hijo. Digamos, lo que más amás. A mí me pusieron Victoria, mis viejos, ellos decían que la Victoria estaba a la vuelta de la esquina. Hilda Victoria. Hilda por la primera mujer asesinada en los ingenios del norte y Victoria por esto mismo, ¿no? Y Germán me quería poner María Soledad. Mari me cambió el nombre a María Sol, porque él me quería poner María Soledad. Claro, estaba sola, me habían dejado sola en el mundo. Y otro nombre, María Sol, Tetzlafe Duarte, del Colegio de Monjas, otra persona, otra vida. Hilda Victoria Montenegro nació el 31 de enero de 1976. Sus padres eran Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, salteños, militantes políticos que escapaban del operativo Independencia. Cuando Victoria tenía 13 días de vida, un grupo de tareas entró en su casa del barrio de Bulón. Faltaba más de un mes para el golpe militar. Hernán Tetzlaff, su apropiador, era el jefe del operativo. Victoria estuvo unos meses en una comisaría al cuidado de unas monjas junto a otros 6 bebés, hasta que Hernán Tetzlaff volvió a buscarla. Yo era hija de la subversión. La subversión era eso espantoso contra lo cual mi papá había luchado toda su vida y no tenía, es difícil de explicar, pero para mí ni siquiera tenía cuerpo, ni hablar del alma. Digamos, era algo que no sentía, que no... y después, bueno, aparecer en el 2000 y después poder empezar a hacer ese proceso de entender, de poder reconstruir tu verdadera identidad, digamos, quién sos vos, porque es tanta la estructura, en muchos casos, ¿no? Cuando te forman ideológicamente y empezar a romper todo eso y además también la negación de decir, bueno, yo te adoro, pero vos no pudiste. Digamos, cuando aparezco, que mi papá me dice que bueno, que sí, que esa noche entraron, que los mataron, y me dice, bueno, lo único que siempre quisimos fue salvarte la vida. Y yo se lo agradecía, convencida de que realmente me había salvado la vida, porque yo era buena persona, porque él me había dado la posibilidad de no ser Victoria, de ser una persona de bien, de ser buena, digamos. Todo eso hay que acomodarlo, digamos. Lleva un tiempo, es complejo, pero
a partir de la verdad, que es muy dolorosa, pero a partir de ese momento sí, todo lo que podés empezar a construir es liberador. Y después, cuando se puede romper con todo eso que te impusieron, ¿no? Todas esas capas o toda esa formación, cuando se rompe, volvés a ser vos. Tengas 25, 28, 30, 35, y lo vemos con los nietos que aparecen. Cada vez cuesta menos acercarse porque entendés que es tuyo, que es tu vida. Y después los afectos van por otro lado, digamos. No sé, yo nunca cuestioné ni voy a cuestionar los vínculos que los chicos puedan tener con quienes los criaron, sean personas excelentes o sean los peores torturadores. Los vínculos y los sentimientos son personales y nadie tiene derecho a cuestionar eso. Pero sí la verdad, que puedas saber quiénes fueron tus papás, que puedas saber qué nombre te pusieron, qué soñaban para vos, que puedas lograr eso, porque además se trata de la identidad, ¿no? De quién es uno, y uno puede construir a partir de la verdad, no podés construir de otra manera. Hay que entender que muchos de estos jóvenes de repente se encontraban con una realidad chocante una realidad que vivieron durante 15, 20, 30 años, ojo. Eso no es algo para desearle a nadie. Encontrarse con que los padres que ellos pensaban que eran sus padres no lo eran, es más, que tuvieron vinculación directa o indirecta con la muerte de sus padres biológicos. Es decir, que liberarse de ese ambiente, y sobre todo cuando uno empieza a conocer la verdad, y poder estar fuera de ese ambiente es liberador. Es liberador y sobre todo con un apoyo psicológico adecuado, es la manera de encontrar no solo la identidad genética, sino la identidad cultural, histórica, las costumbres. Muchos de estos chicos ya jóvenes interesadísimos en conocer la vida de sus padres. Y no es casualidad que muchos de ellos sean militantes, sean activistas por los derechos humanos en las distintas variantes, y algunos de ellos en la política, incluso partidistas. No es casualidad, pero eso no está en el ADN. Pensaba recién mientras hablabas de los chicos y eso, todo cómo habrá ido también evolucionando tu propia relación en relación a tus hijos, a Gustavo, tu pareja, ¿no? Cómo se fue moviendo, vos cómo sentís que se fue moviendo eso también, ¿no? Nosotros siempre tomamos todo con bastante humor, digamos, dentro de todo. Lo de los 2 cumpleaños. Los 2 cumpleaños hasta hace poco. Cada tanto te pasan factura de todo lo que vos le decías cuando eras de otra manera, digamos. Y es un cambio que pudimos hacer, pero es positivo, digamos. Es algo de lo que te podés reír porque te das cuenta que era en base a una realidad que uno no conocía. El hijo ¿no? mayor fue el que dijo una vez, enterándose de lo que había hecho Germán, el abuelo era un hijo de puta. No, el más chiquito. Digo, la diferencia, sí hay una diferencia grande entre los 2 mayores y el más chiquito. Porque el más chiquito siempre creció con... Más claridad. Claro, un gran desorden, porque se acuerda de Germán y lo quiere, de Mari, pero ya conocía a mi familia, a mis tíos. Claro. Entonces ya Él estaba... sí pudo decir. Sí, bien, 10 minutos. Lo que a mí me llevó 10 años, el tipo en 10 minutos. Porque aparte de chiquito, era chiquito. Entonces, 1 minuto, me dice, el abuelo Germán mató al abuelo Toti. Y te descolocan porque los chicos... Y le digo, sí. Entonces se va y a los 10 minutos, perdóname, personaje, perdóname, mamá. Pero el abuelo Germán era un hijo de puta. Y se pega media vuelta y se va. Y yo digo, qué sabios que son los chicos, digo, qué facilidad para resumir las cosas, ¿no? Y además criado, justamente fue quizás el único que pudo decirlo de esa manera porque estaba criado con más claridad, ¿no? Las abuelas de Plaza de Mayo lograron incluir el derecho a la identidad en la Convención Internacional por los Derechos del Niño de 1989. 5 años más tarde pasó a formar parte de la Constitución Nacional. Cada vez que uno va y se presenta con su nombre y uno piensa en los cientos que no pueden hacer lo mismo.
Cada vez que vos construís y hacés, y decís, bueno, yo lo puedo hacer porque aparecí. Yo puedo hacer un montón de cosas porque soy yo. ¿Cuántos chicos quizás están padeciendo un montón de situaciones muy injustas o no, digamos, otra vida que no es la de ellos? Eso es lo importante y para eso necesitamos que entiendan todos que no depende nada más que de las abuelas, de quienes nos ayudan y de nosotros, sino que depende de todos. Porque estos 400 llegaron a casas donde hay un entorno que sabe perfectamente que esa mujer no dio a luz, que ese bebé no es suyo. Entonces se preguntan si es necesario o si vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Por supuesto que es necesario. Primero que es el derecho humano de una persona y de su descendencia. Y aparte es la historia viva de su país. El 31 de octubre del año 2013, una joven se acercó a abuelas con dudas sobre su identidad. La lucha de las abuelas y fue continúa. recibida por el Todavía equipo de quedan presentación cientos de espontánea. nietos ya adultos que deben ser restituidos.